Carl Jung descubrió que los hombres que se abstuvieron de intimidad durante 90 días experimentaron algo tan profundo, tan transformador, que cambió su perspectiva de la realidad. Reportaron niveles de concentración sobrenatural, una presencia casi magnética que atraía a la gente, y descubrimientos creativos que parecían provenir de otra dimensión. Pero esto es lo que Jung encontró más desconcertante. Muchos hombres nunca experimentarán esto porque temen demasiado lo que descubrirán sobre sí mismos cuando dejen de huir de sus propios pensamientos. Todas las civilizaciones antiguas sabían algo que nosotros hemos olvidado. Los espartanos antes de la batalla, los samuráis durante el entrenamiento, los monjes de todas las religiones, incluso genios como Tesla y Newton, todos comprendieron que tu energía más poderosa puede ocultarte en 1.000.000 de distracciones o concentrarse en algo que te hace prácticamente imparable. Carl Jung dedicó décadas a estudiar este fenómeno. Observó que ciertos hombres parecían poseer un nivel de concentración, creatividad y una presencia magnética casi sobrenatural, mientras que otros se desenvolvían en la vida en un torbellino constante de ruido mental y caos emocional. Lo que separaba a estos dos grupos no era la inteligencia, ni los antecedentes, ni siquiera el talento. Jung descubrió que la diferencia residía en un principio fundamental sobre cómo dirigimos nuestra energía más primaria. Descubrió que cuando esta energía se redirige conscientemente, en lugar de dispersarse inconscientemente, no solo cambia lo que podemos lograr, sino también en quién nos convertimos en lo más profundo. Pero esto es lo que Jung encontró más fascinante. Esta transformación sigue un patrón predecible, con pasos específicos y un cronograma que ha documentado en cientos de casos. El conocimiento existe. El patrón es claro, pero la mayoría de los hombres nunca accederán a este poder porque no están dispuestos a pagar el precio que todo guerrero, todo genio, todo maestro espiritual a lo largo de la historia ha pagado. En este video recibirás el plan exacto de Jung para redirigir esta energía. Te guiaré a través de las 3 fases brutales que todo hombre enfrenta y por qué la mayoría se rinde antes de experimentar una verdadera transformación. Descubrirás qué distingue a los hombres que logran una concentración y una presencia extraordinarias de quienes permanecen atrapados en ciclos de distracción y mediocridad. Al final tendrás el patrón, pero si lo usas o no, es totalmente tu decisión. Hay un cambio del que nadie advierte a los hombres. No llega con un anuncio dramático ni con un gran despertar interior. Llega en silencio. Cuando la búsqueda de sexo se detiene repentinamente, ya sea por intención, rechazo o agotamiento, no genera paz. Crea un vacío. Ese vacío produce desorientación. Un hombre podría esperar claridad o calma, pero lo que ocurre es una extraña desesperación. Sin la búsqueda, sin los mensajes coquetos, la validación, la anticipación, el tiempo se alarga, los días se sienten diferentes. No hay recompensa por mirar hacia adelante, ningún objetivo en el que concentrar la energía, y en ese momento, el ritmo que te mantenía en movimiento empieza a romperse. Este es el primer silencio tras años de ruido. No era ruido externo, sino el sonido de una orientación sexual constante, sutil, sin palabras, siempre presente. Moldeaba sus pensamientos, sus movimientos, incluso su forma de vestir o caminar en una habitación. Cuando uno pierde algo, la maquinaria se ralentiza, y es entonces cuando se percibe la tranquilidad. Carl Jung hablaba de la libido como algo más que solo sexo. Es energía psíquica, y cuando esta energía ya no se expresa externamente, el hombre empieza a sentirse destrozado, sin un camino claro hacia dónde ir. Pero esto aún no es transformación. Esto es solo el umbral, una pausa psicológica. Lo que suceda después depende de lo que el hombre haga con el silencio. La mayoría intenta escapar de él. Pocos son lo suficientemente valientes como para mantenerse dentro de él. Cuando el ritmo sexual desaparece, lo primero que se rompe no es el cuerpo, sino la persona, el ser social. La máscara proyectada que un hombre ha usado durante tanto tiempo ha olvidado que era una actuación. Durante años, quizás décadas,
Esta máscara se formó por la búsqueda de ser atractivo, deseable, elegido. Sin esta dinámica, el ego comienza a desmoronarse. Este colapso no parece dramático a primera vista. No hay aplausos ni deslizamientos visibles. Es más tranquilo que eso. Es la repentina incomodidad con tu propia ropa. Darte cuenta de que los chistes que solías contar ya no son lo mismo. El vacío en un espejo que una vez reflejó a alguien que te gustaba. Jung entendió la personalidad como algo necesario, un puente entre el yo y la sociedad, pero también se distanció de identificarse demasiado con ella, porque una vez que esa máscara se convierte en el hombre, cualquier amenaza la siente como la muerte. Y cuando el sexo desaparece, esta identidad empieza a emerger. El hombre ya no recibe la misma atención, ya no realiza los mismos rituales. El circuito de validación se rompe. Este es el momento en que muchos hombres entran en pánico. Empiezan a comprender viejos hábitos, viejas aventuras, soluciones rápidas, cualquier cosa para mantener viva la máscara. Pero para el hombre consciente, este colapso no es un fracaso, sino una exposición. Le muestra cuánto de su identidad ha dependido de ser querido, y en ese espacio-tiempo se enfrenta a una pregunta más profunda. ¿Quién soy cuando ya no me eligen? En cuanto la máscara empieza a romperse, aparecen los síntomas. De repente, con violencia y sin disculpas. Son ilógicos, no son educados. Se retiran, porque eso es precisamente lo que son. Para muchos hombres, el sexo nunca ha sido solo una liberación. Era regulación, mantenimiento de la dopamina, distracción emocional, una forma de sentirse deseable, sin necesidad de sentirse vulnerable. Cuando eso se pierde, el sistema nervioso no se adapta con calma. Se rebela. La ira surge primero, cortando fusibles, disparando a la gente sin motivo. Sientes que el mundo te dio algo y nadie te lo devuelve. Pero debajo de esa ira se esconde algo peor. El vacío, no del tipo poético, sino del tipo frío. Los días se sienten lentos. La motivación aumenta. Ya nada parece emocionante. No es exactamente depresión, pero casi. Es el momento en que la mente se da cuenta de que sus drogas favoritas, la atención, los elogios y la aprobación, no regresan. Entonces vienen los antojos, no solo de sexo, sino de los pequeños rituales que lo rodean. Desplazamiento, fantasías, coqueteo, performance. Estos deseos no son de venganza, sino de control. La mente quiere reafirmar su poder. Quiere escapar del silencio, reiniciar el viejo ciclo, sentir algo. Cualquier cosa familiar. Carl Jung podría llamar a esto el regreso de la sombra. Las partes más oscuras y desconocidas de la cima psíquica no son para atormentar, sino para integrar. Pero la integración solo comienza cuando un hombre deja de buscar la vieja fijación y empieza a afrontar la incomodidad de su verdadera identidad, una señal de que la verdadera transformación aún no ha comenzado, pero está por llegar. Cuando se eliminan las distracciones, lo que queda no es paz sino exposición. La mayoría de los hombres creen que evitan el deseo viviendo sin sexo. Pero la abstinencia no mata el deseo, lo atrae de las sombras, y una vez que ya no se actúa, comienza a mutar volviéndose más fresco, más honesto y mucho más peligroso. Aquí es donde el hombre se encuentra con el monstruo interior. No un monstruo ni un villano, sino una parte de sí mismo que ha pasado años intentando controlar o negar. La fuerza de voluntad no se trata solo del deseo, está vinculada al poder, al anhelo, a la vergüenza oculta, y cuando emerge sin una fórmula física, expone las debilidades de la identidad humana. ¿Quién es él sin conquista, sin afirmación, sin ese pequeño atisbo de ser amado? Junto a la fuerza de voluntad viene el miedo, no a los demás, sino a lo que crece en su interior. Miedo a perder el control, miedo a lo que la abstinencia podría revelar, miedo a no ser nada sin sexo. Y bajo este miedo se encuentra la herida más profunda, la masculinidad fallida. El hombre se da cuenta de que gran parte de lo que él llamaba fuerza era simplemente una actuación socialmente recompensada. Pero el poder que creía poseer dependía de ser visto, no de ser realmente soberano. La sombra de Jung no es maldad, es el poder que no se ha reclamado. Y para reclamarlo, un hombre debe primero dejar de fingir que está compuesto únicamente de fuerza y virtud.
Ahí es donde comienza la integración, no después de suprimir estos impulsos, sino después de nombrarlos, reconocerlos y reforzarlos. Al principio, la soledad se siente como silencio, pero con el tiempo empieza a hablar. La mayoría de los hombres creen poder soportar la soledad. Confunden la soledad con la libertad, pero cuando la abstinencia se extiende y las afirmaciones externas disminuyen, surge otro tipo de soledad, la que no se trata de la ausencia de personas, sino de la ausencia de uno mismo. Es aquí donde aparece el espejo, no el espejo físico, sino el espejo psicológico, el espejo que refleja todas las preguntas que ha pasado años evitando. ¿Qué quiero realmente? ¿Quién soy cuando nadie me ve? ¿He construido una vida real o una mera reacción? Sin sexo, sin coqueteo, sin las distracciones de la validación del ego. Un hombre empieza a verse no como un pervertido, ni como un proveedor, ni como un protector, sino como una persona, y a menudo no le gusta lo que ve. La ambición se siente vacía, la fuerza performativa, la personalidad, dispersa de expectativas y supervivencia. No es un fracaso, es exposición. Carl Jung escribió que la soledad no proviene de no tener gente a tu alrededor, sino de ser incapaz de comunicar cosas que parecen importantes. En este silencio, un hombre se da cuenta de que nunca se comunicó estas cosas a sí mismo. Este es el punto de inflexión, porque solo cuando se enfrenta a esta reflexión furiosa, inaudita e incómoda, puede empezar a formarse algo más auténtico. Cuando un hombre interrumpe el sexo, el silencio no solo expone debilidad, sino que provoca rebelión. Primero, el cuerpo se apaga, sin deseo, sin fuego, pero con el tiempo surge algo más antiguo. No la necesidad emocional, sino el instinto. La fuerza primaria está oculta tras años de política social, disciplina y formación moral. No pregunta políticamente, grita. Es en ese momento que el silencio se vuelve peligroso. No para los demás, sino para él mismo, porque la imagen que protege de sí mismo, tranquilo, sereno, racional, empieza a desmoronarse. El hambre regresa, pero no solo de sexo, de riesgo, de peligro, de la alegría de estar vivo. Esto no es regresión, es confrontación. El hombre civilizado encuentra al animal oculto y se da cuenta de que, durante años, no trascendió sus instintos, sino que los sedó. Jung afirmó que todo lo inconsciente aparecerá como destino. El deseo reprimido no desaparece. Muta, se vacía a través de los sentidos, sabotea las relaciones y socava los pensamientos. Pero al afrontarlo conscientemente, se convierte en combustible. El rebelde interior no quiere el caos, quiere la verdad, quiere el poder que le arrebata la vergüenza. Y la abstinencia, si se soporta, se convierte en el pacto mediante el cual el hombre aprende a tener esta fuerza sin ser poseído por ella. No todos los hombres sobreviven a esta fase. Los débiles se relajan, los fuertes se fortalecen. La energía no desapareció, simplemente dejó de perseguir lo que no la satisfacía. Lo que llamamos energía sexual es simplemente una expresión de algo más profundo. La libido, en el sentido junguiano, una fuerza psíquica, vitalidad pura, el deseo de expandirse, construir, penetrar la realidad misma. Cuando un hombre deja de desperdiciarla en la lucha por el deseo y la liberación, no desaparece, se calma. Esta necesidad de descanso es sagrada. Ante todo es imparable. Quiere volver a encontrar alivio, nutrir la relación. Pero si resistes el caos, algo encaja. Empiezas a ver posibilidades en lugares inesperados. La disciplina para terminar lo que empiezas. El impulso para construir algo duradero. La valentía para hacer lo difícil en lugar de lo fácil. Eso es transmutación. El sexo nunca fue el verdadero objetivo. Fue solo una experiencia fugaz. El objetivo era la intensidad, la creación, la conquista, el reconocimiento, la trascendencia. El sexo proporcionaba un atisbo, el propósito, la permanencia. Entonces comienza a reconectarse. La energía que antes buscaba cuerpos, ahora alimenta la estructura. Los proyectos, la formación, la creación, el legado. Jung escribió que la mayor pérdida que un niño debe soportar es la muerte inesperada de sus padres. Un hombre que no logra redirigir su libido termina viviendo en la penumbra, nunca completamente arruinado,
pero nunca completamente vivo. Pero quien aprende a apagar el fuego se vuelve peligroso de la mejor manera posible. Ya no es simplemente abstinente. Está construyendo algo que ningún orgasmo jamás podría darle: la inmortalidad a través del impacto. Cuando un hombre deja de malgastar su energía persiguiendo mujeres, algo radical sucede. Empieza a construir. La sublimación, en términos junguianos, no es represión, sino refinamiento. Es el proceso de canalización que transforma los actos básicos: el sexo, la ira, el hambre, en formas elevadas, el arte, el liderazgo, la disciplina, la visión. El mismo fuego que una vez lo consumió, ahora se convierte en combustible, pero solo si tiene la determinación para sostenerlo. La mayoría de los hombres nunca llegan tan lejos. Se esfuerzan, desean, persiguen, se desatan. El placer se convierte en su cemento. Pero los pocos que resisten ese salto, que menosprecian la tentación y no se inmutan, acceden a un tipo de poder diferente. No al poder sobre los demás, poder sobre uno mismo. Ese es el fundamento de todo imperio. No solo imperios de tierra o capital, sino imperios de carácter, claridad y mando. La historia no recuerda a los hombres por lo que consumieron, los recuerda por lo que construyeron. Y el dibujo azul siempre empieza igual: abstenerse de trivialidades, obsesionarse con lo esencial. Piensa en ello como la creación de caos. La urgencia que una vez te distrajo es ahora la corriente que impulsa tu estrategia. La tensión no desaparece, te roza el rumbo cada hora. Hace que tus decisiones sean más claras, tus instintos más rápidos, tu presencia más pesada. Por eso los hombres centrados se vuelven peligrosos. Porque quien aprende a sublimar ya no busca el placer, sino que domina la realidad. Y cuando eso sucede, todo se vuelve en su contra, no al revés. Llega un momento en que pasa la tormenta. Tras los deseos, tras la ira, tras el trabajo oscuro, lo que queda es el orden, pero no el que se impone desde fuera. Este se gana, se lucha, se recupera. La disciplina, en esta etapa, no es solo un hábito o una rutina, es soberanía. Significa que el hombre ya no negocia con su naturaleza inferior. No necesita luchar con su voluntad ni exigir enfoque. Simplemente actúa porque su energía está enfocada en algo superior. Antes de la abstinencia, el control se sentía como una pesadilla, una caja, pero después de seguir el fuego, la disciplina se convierte en libertad. No porque la tormenta haya desaparecido, sino porque ya no puede soportar la fuerza. El hombre la ve como lo que es: ruido, y el ruido ya no le dicta el ritmo. Aquí es donde se detiene impulsivamente. El fuego sigue ahí, pero ahora arde a su manera. Ya no es reactivo, ya no es volátil, ya no está a merced de los deseos. Tiene estructura, tiene orden, tiene dirección. Y cada acto de disciplina refuerza esa identidad. Jung dijo que en todo caos hay un cosmos, en todo desorden hay un orden secreto. Eso es lo que revela la abstinencia, no solo restricción, sino la capacidad de vivir sin estimulación constante. Cuando se controla, controla su tiempo, sus decisiones, su futuro. Y este control no solo lo cambia, aterroriza todo lo que una vez lo controló. El deseo nunca muere. Esa es la mentira que la mayoría de los hombres dicen cuando intentan matarlo. Pero la soberanía sobre los impulsos no se trata de estreñimiento, se trata de separación. El hombre que se vuelve soberano nunca deja de desear, simplemente se niega a dejarse gobernar por lo que quiere. Este es un tipo de poder diferente, uno que no proviene de la denuncia, sino de la claridad. Puede mirar la belleza y no mirarla, puede sentir el deseo sin obedecerlo, porque ahora conoce la diferencia entre elección y compulsión. La dependencia es lo que ocurre cuando el deseo se convierte en Dios. Cuando un hombre empieza a creer que sin ella, sin su brillo, su caricia, su grandeza está vacío. Pero su terquedad revela la verdad más profunda. No está vacío, está distraído. Bajo el ruido del deseo, hay una voluntad esperando ser puesta a prueba. Y ahora tiene el control. El hombre soberano no se avergüenza de su apetito sexual. Lo estudia. Sabe qué lo desencadena, qué lo distorsiona y cuándo dejarlo expresarse. Pero él no obedece. Ese es el verdadero cambio. No es terquedad como el martirio. Es obstinación y dominio a la vez. Un contrato silencioso con uno mismo que dice: quiero pero espero. Siento pero elijo.
Carl Jung llamó individuación al momento en que un hombre ya no está poseído por sus deseos, sino que se posee a sí mismo. Este es el momento en que el deseo sigue vivo, pero ya no te sirve. Hay una diferencia entre un hombre que busca atención y uno que la exige. Uno sale a actuar buscando validación. El otro no dice nada. Y aún así, todo cambia a su alrededor. Ese es el magnetismo masculino y se construye en silencio. Cuando un hombre se libera de la constante búsqueda sexual, sucede algo curioso. Se vuelve silencioso, pero no pasivo. Su energía ya no se agota, se consolida, se agota, deja de perseguir, y esta ausencia de necesidad se convierte en presencia. Las mujeres lo perciben antes de hablar, porque lo que perciben no es encanto, sino condena. La mayoría de los hombres intentan atraer mediante acciones, palabras, estatus y gestos. Pero el hombre soberano no proyecta, irradia. Su restricción no es represión, sino selección. Podía moverse, pero no lo hizo. Podía hablar, pero esperó. Esta tensión, este control, es lo mismo que obstaculiza a otros. Esta es la clase de fuerza que no se puede fingir. Solo llega después de haber consumido la necesidad de aplausos, angustia y aprobación. No es que no quiera conexión, simplemente no la necesita para sentirse completo. Esta distinción lo cambia todo. Carl Jung habló del ánima y el animus, lo femenino inconsciente en el hombre y lo masculino en la mujer. Cuando un hombre se agota por deseos sexuales compulsivos, la polaridad se agota. Ya no se superpone, se aleja y al hacerlo, atrae todo lo demás hacia él. Esa es la atracción que una mujer no puede explicar. No porque lo intente, sino porque no lo intenta. El autocontrol comienza cuando un hombre deja de exorcizar el control sobre su tiempo, su cuerpo y su mente. Ya no hay deseos compulsivos que impulsen sus decisiones. Ya no hay más fingimiento de inutilidad ante el apetito. Este es el regreso al trono interior. La mayoría de los hombres nunca se sientan en él. Corren en torno a él toda su vida, gobernados por deseos, distracciones y roles que sin duda han asumido. Confunden control con conquista. Pero para gobernar el mundo, el hombre primero debe gobernarse a sí mismo. El trono no se trata de dominar a los demás, sino de autoridad interior. Es cuando el hombre deja de interrumpirse, cuando la emoción ya no socava sus decisiones, cuando ya no está en guerra con sus instintos, pero tampoco estos lo salvan. Aquí está tranquilo, no tímido ni cansado, simplemente tranquilo. Y en esta calma surge una claridad diferente, no la claridad de las respuestas, sino la de la guía. Sabe quién es, dónde está y cuál es su propósito. Jung lo llamaría la integración del yo, la unión de la sombra, el ego y el espíritu. No hace al hombre perfecto, lo hace completo. El hombre en el trono interior no reacciona, decide, no busca el control, lo encarna. Ya no es el niño que busca permiso, es el hombre que se lo concede. Y a partir de ahora, todo lo que hace proviene del centro. Jung nunca abogó por la abstinencia permanente para todos. Por el contrario, consideraba los periodos conscientes de abstinencia esenciales para el desarrollo psicológico como un músico que debe dominar el silencio para comprender verdaderamente el sonido. El objetivo no es eliminar la sexualidad de la vida para siempre, sino desarrollar una relación consciente con ella, eligiendo cuándo, cómo y con quién expresar esta energía, en lugar de dejarse llevar por una compulsión inconsciente. Cuando finalmente se retorna a la intimidad física tras un periodo de abstinencia consciente, Jung observó que la experiencia es cualitativamente diferente. Se convierte en una expresión de la conciencia en lugar de un escape de ella, en conexión en lugar de consumo, en creación en lugar de agotamiento. Carl Jung comprendió algo que nuestra cultura ha olvidado, que nuestra relación con la energía sexual es nuestra relación con la fuerza vital misma. Cuando canalizamos esta energía conscientemente, no nos disminuimos, sino que nos descubrimos. El título de este video sugiere que cuando el cuerpo está en silencio, el alma habla. Jung diría que no es que el alma estuviera en silencio antes, sino que no podíamos oírla por el ruido del deseo inconsciente. La abstinencia, practicada consciente y temporalmente, crea el silencio interior necesario para escuchar tu voz más profunda. La voz que conoce tu verdadero propósito, tus deseos auténticos, tu verdadero poder
Y esto solo puede ocurrir cuando la abstinencia se elige conscientemente, no es impuesta por la vergüenza o el miedo. Como escribió Jung, tu visión se aclara cuando miras dentro de tu corazón. Quien mira afuera sueña, quien mira adentro despierta. La pregunta no es si deberías practicar la abstinencia, sino si estás listo para descubrir lo que surge cuando dejas de huir de ti mismo y empiezas a correr hacia quien estás destinado a ser. Si esta exploración del diseño junguiano te resuena, considera qué áreas de tu vida podrían beneficiarse de la contención consciente y la redirección de energía. Recuerda, no se trata de privación, se trata de transformación. Cuéntame en los comentarios qué aspectos de la psicología junguiana te gustaría que exploremos a continuación. Y si este video te resultó útil, suscríbete para descubrir más sobre la profunda sabiduría de la psicología profunda.